Bueno, bendecida tarde para Andrea, para Karen y para Edna. ¿Cómo han estado? ¿Escuchan? ¿Me confirman, por favor? Por aquí en el chat. Gracias, Edna. Buenas tardes, Edna. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Por favor, ahí me confirman. Listo. Entonces, vamos a iniciar la tutoría 9. Sé que estoy aquí en deuda con ustedes para el producto, para, digamos, la guía o los ejercicios del producto que está vigente. Ya por ahí ajusté la fecha. Pero entonces, mañana sí se las cargo. Estaba como ocupado, entonces quiero digamos, seleccionar, pues tengo un listadito ahí de ejercicios porque quiero seleccionar unos que sean, digamos, los más aplicados posibles y que nos permita a nosotros, pues, digamos, que realmente sí obtener, pues, las competencias que queremos. Entonces, vamos hoy a revisar la unidad 4, ¿sí? Vamos a iniciar por la unidad 4. Ya nosotros la hemos, digamos, el concepto, la formulación, ¿sí? Ya lo revisamos, simplemente que aquí vamos a ver aplicaciones, como tal, ¿sí? Entonces quiero hoy aprovechar que el tema es población y muestra, la unidad 4, para exponerles un caso aplicado, que incluso es una experiencia personal, ¿sí? De un estudio comercial, donde pues está aplicado todo el concepto de población y muestra, ¿sí? Pero paralelamente, pues voy explicando algunos conceptos, pues de lo que hemos visto, dónde están aplicados, pero también un concepto, digamos, de neuromarketing, previamente lo vamos a revisar, y dentro, digamos, del desarrollo, pues digamos, de la exposición digamos, del caso aplicado, también pues le voy a dar algunas pautas, sobre todo para una de las técnicas que existe para solicitar datos, que es obtener datos. Buenas tardes, Karen. Obtener datos, que es la encuesta, ¿sí? Hay varias, ¿sí? Pero entonces ahorita les voy a dar unas pautas que es digamos, la tradicional, sencilla. Hoy en día se facilita mucho más por el tema de los formularios virtuales. Antes tenía que hacerse normalmente, bueno, todavía se puede hacer, pero antes se hacía normalmente presencial. Hoy en día, pues, aprovechamos los medios digitales y las redes sociales y bueno, y todos los medios digitales. ¿Listo? Entonces, eso es el desarrollo, digamos, de la tutoría de hoy. Presentación de la unidad. Estamos hablando que con el desarrollo de esta unidad, pues, nos permitirá, pues, gestionar datos muestrales, recordemos que es un subconjunto de toda la población, para optimizar procesos y mejorar resultados empresariales. ¿Cuál es la idea digamos, de una encuesta? ¿Cuál es la idea de obtener una muestra a partir digamos, de una población y realizar alguna técnica de levantamiento de información? Pues en últimas es de esa información, graficarla, eh, analizar resultados, ¿cierto? De esa información obtenida por, digamos, una encuesta o cualquier otra forma, y pues en últimas mejorar los resultados empresariales, es decir, optimizar, mejorar los procesos, hacer ajustes, hacer cambios, actualizar, digamos, las áreas. ¿Para qué? Para una optimización y para una eh, mayor eficiencia en nuestros procesos, pero también para un crecimiento de la organización. Y en última, pues una ventaja competitiva, tener siempre ventaja competitiva. Eso es, digamos, tiene que traducirse en algo, ¿no? No es hacer una encuesta por saber qué responden las personas ante una pregunta, sino es darle el uso, ¿cierto? Beneficiar a la empresa como tal de ese esfuerzo que se hizo, porque es un esfuerzo de todas formas, un gran esfuerzo. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de población y muestra, entonces, la pregunta es, ¿para qué hacer una encuesta de mercado, no? Un estudio de mercado. ¿Por qué hablamos de estudio de mercado? Porque de las aplicaciones, de las mayores aplicaciones que tienen, en este caso una encuesta, que es una técnica, ¿cierto? De obtención de información, está efectivamente el área de mercados de las empresas, ¿no? Ahora, entonces, aquí está pues la formulación de la pregunta es efectivamente en relación al estudio de mercado o a una encuesta
para una obtención de mercado. Ahora, si ustedes optan por, ya que eso seguramente lo he comentado ya, si ustedes optan por la modalidad de factibilidad en su trabajo de grado, entonces lo más, mucho, no, necesariamente tienen que hacer una encuesta, es decir, aplicar una técnica de obtención de información, específicamente una encuesta, basado en una población, dependiendo de la población objetivo, y estimando una muestra, así lo como hemos hecho con la fórmula. Igual aquí en el desarrollo de las diapositivas, en el desarrollo del, digamos, de la exposición del caso aplicado, pues ahí va a estar también la fórmula. Entonces, tienen que hacer necesariamente un estudio de mercado, con una encuesta, unas preguntas, diseñar una encuesta, aplicarla, obtener la muestra, un número digamos, de encuestados sea el mismo número de la estimación de la muestra, y pues analizar posteriormente con estadística descriptiva cada una de las preguntas con su gráfica. Eso es, para después concluir y recomendar. Entonces, aquí hay algunas pautas de por qué, ¿sí? ¿Para qué realmente hacer una encuesta de mercado? Para realizar una segmentación, miren, para explorar aspectos del mercado objetivo, listo. Entonces yo puedo, para hacer una segmentación, entonces yo puedo, ya con una pregunta, bueno, previamente, lo revisaremos ahorita más adelante, pero previamente en una encuesta, lo primero que uno quiere es perfilar al encuestado. Entonces, por eso las preguntas de género, las preguntas de edad, y si no quiere ser uno muy directo de preguntar la edad, entonces pone unos, unos intervalos para que la persona pues simplemente seleccione, no se sienta pues tan aludida y no tan, sobre todo las mujeres, ¿no? Que pregunten la edad. Entonces, y una serie de preguntas de ese estilo, ¿no? Como de perfilar. Pero si nosotros ya hacemos preguntas posteriores, como si le gusta un producto, qué tanto consume cierto producto, bueno, ese estilo. Y como previamente tenemos el perfil del cliente, del encuestado, entonces nosotros podemos segmentar, ¿cierto? De esos clientes o de esos encuestados que me respondieron, oiga, ¿cuáles, cierto? Por edades, por ejemplo, o por género, o por ciudad, o por localidad, bueno, por barrio, son los que efectivamente están consumiendo eso. Entonces uno puede segmentar. Es decir, que no todos de tantos años, sino, oiga, mire, específicamente este es mi segmento de mercado. Y mi característica de cliente es esta. Uno puede, incluso hoy en día, debe hacerse un perfilado de cliente mucho más detallado. Entonces, donde yo puedo tener un perfil de cliente y con ese perfil ingreso, si pago algo, pues, o una campaña de 200.000, 300.000 pesos en Facebook y selecciono, ¿cierto? Perfiles de usuarios de Facebook que tengan el mismo perfil de mi cliente. Eso lo puedo hacer. Entonces, por eso es la importancia de perfilar. El perfil no solamente es la edad, no solamente es el género, no solamente es dónde vives, no. El perfil incluye qué le gusta hacer en sus tiempos libres, qué estudios tiene, ¿sí? También ahí se pregunta normalmente qué estudios tiene. Mm, cuántos hijos tiene, bueno, cuántas esposas no tiene, no, ¿no? Es casado, no es casado, más bien, es soltero. Entonces, digamos, todos esos detalles. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los gustos, yo puedo ubicarlos también en otras redes sociales como Facebook, ¿cierto? Entonces, yo también puedo explorar aspectos del mercado objetivo. Entonces, ya sabiendo mi mercado objetivo, aquí que estamos en este, pues lógicamente ya puedo hacer preguntas mucho más detalladas, específicas de lo que me interesa a mí, para mi proyecto o para mi empresa. Así de sencillo. Sondear el procedimiento de compra, mire, cómo compra, paga en efectivo, paga en tarjeta de crédito, paga ahora por Nequi, paga por, sí, todo ese tema. O paga por tarjeta de débito, con ahorro, bueno, cómo compra normalmente, con crédito, con ahorro. Hay una serie de preguntas que uno podría realizar un sondeo, de las cuales puede ser realizar un sondeo y obtener información también para uno pues actualizarse sus formas de pago, complementar pues todo, digamos, su, su equipo para poder, digamos, tenerle comodidad al cliente, ¿no? Ese tipo. O si estamos hablando, o si efectivamente puede ser es mucho más rentable un e-commerce, ¿no? Una tienda virtual. Para establecer la personalidad del comprador, ya estamos hablando, perfil. Esa es la palabra clave, perfil del cliente, perfilar al cliente. Ahora, yo no solamente tengo un perfil del cliente, ¿no? Porque yo puedo tener varios productos, nuestra empresa puede tener varios productos, y efectivamente para cada producto yo podría revisar un perfil del cliente. Entonces,
si tengo, por ejemplo, varias líneas, entre esas, no sé, una línea de hogar, ¿sí? En productos o electrodomésticos que línea de hogar. Entonces yo puedo identificar las personas que me compran esa línea de hogar y eh, generar un perfil de edad, género, ¿cierto? Nivel de estudio, bueno, características, digamos, qué le gusta hacer con tiempos libres, familia, bueno, todo ese tema. Y puede ser diferente a un perfil, por ejemplo, de electrodomésticos de mi línea industrial, por ejemplo, ¿sí? O electrodoméstico de la línea mm, de oficina, ¿sí? Yo tengo puedo tener diferentes perfiles, no uno solo. Hacer un análisis de la competencia, claro, porque yo puedo preguntarle si compra, con qué marca compra, con qué empresa compra, ¿cierto? Todo ese tema. También medir la fidelidad de los clientes, analizar una nueva característica o concepto, por ejemplo, que voy a hacer un cambio en mi producto. Entonces cojo a mis clientes en mi base de datos, ¿m? Que yo sé que adquiere mi producto y les doy la pauta. Mire, yo voy a hacer el cambio, voy a hacer el cambio de empaque, de color. ¿Usted qué opina? O bueno, no qué opina porque es abierto. Entonces pongo varias opciones. Me parece bien, tal, no me gusta. O escala de 0 a 10, en cuánto calificaría 0 no le gusta, 10 si le gusta, el nuevo empaque y le muestro el empaque. Cosas de esas, ¿cierto? Yo puedo analizar una nueva característica, concepto, por ejemplo, de un producto o servicio, en este caso un producto, para que mi cliente también participe y me dé ideas. Y puedo poner al final una pregunta abierta, ¿qué opinaría? ¿Cómo dice? ¿Qué le cambiaría? Bueno, todo ese tema, ¿listo? Entender el impacto de las actividades de venta, ¿sí? También en preguntas, puedo hacer, pasar una encuesta, evaluar el servicio al cliente. Tradicionalmente nos han enviado este tipo de encuestas, ¿sí? Califique de 0 a 5, bueno, de 1 a 5 más bien, de 1 a 5 la amabilidad del asesor, ¿cierto? Cómo se sintió, le resolvieron su pregunta, le resolvieron su inquietud, bueno, todo ese tema. Evaluar más bien precios de nuevos productos y servicios. Puedo preguntar precios. Normalmente en los trabajos de grado, por ejemplo, para factibilidad, parte del ejercicio de factibilidad entre las 6 o 7 ítems que hay que desarrollar o aspectos que hay que desarrollar en la formulación del proyecto, en este caso de factibilidad, está el tema de precio comercial. Entonces, hay que preguntarle al cliente si está dispuesto, lógicamente, una de las características del producto. Si es comida, una hamburguesa, doble carne, tantos gramos de carne, doble tocineta, no sé, queso, pan recién horneado, horneado ese mismo día, con una forma diferente, bueno, todos los atributos. Y entonces uno pregunta, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? Y pone unos intervalos también, ¿no? Para que no sea una pregunta abierta que ponga cualquier valor, sino ponga unos intervalos. Esas son formas, digamos, de evaluar precios de nuevos productos. En este caso, la factibilidad toca hacerlo, ¿sí? Es parte del ejercicio ahí. Listo. Estamos hablando de encuesta porque pues, va a estar relacionada digamos, digamos, nuestro caso aplicado. Ahora, neuromarketing. Quise traer a colación esta diapositiva porque es un concepto que existe ya varios años, hacia acá, em, que de alguna forma, digamos que se contrapone a, a lo que uno responde en una encuesta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el cerebro humano, pues, se divide en hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho, ¿cierto? Que sería aquí, o la parte derecha del cerebro, que es esta parte, está más relacionada con las emociones, con las ideas, con el ánimo, con imágenes, con colores, con sonidos. ¿Listo? El hemisferio derecho, el right brain. Listo. Pero la parte izquierda, que es el hemisferio izquierdo, está más relacionada con el dinero, los objetivos, es decir, con más a nivel lógico, ¿sí?
conciencia, crecimiento, patrones. Entonces, dependiendo del conocimiento de nuestro cerebro, ustedes saben que uno habla de un subconsciente, ¿no? Es decir, a veces uno responde más como por lo cotidiano, lo tradicional, lo que está acostumbrado a hacer, pero puede ser que en determinado momento, ante un estímulo, oiga, responda un poco diferente, ¿no? Me refiero, responda en el sentido de actuar diferente. Entonces, basado en eso, se dice que, bueno, aquí hay una diapositiva chistosa, pues, que uno, por ejemplo, en el momento, por eso está involucrado en el momento de la demostración para, como un asesor, pues, comercial, vaya a realizar su venta, ¿no? En término de venta, pues ya está comandado a recoger un asesor para que adquiera su producto, ¿no? Pues somos más asesores que vendedores. Debemos ser más asesores que vendedores. Pero cuando uno hace, digamos, como asesor, por eso dicen que tienen que mover las emociones, el hemisferio derecho. ¿Para qué? Pues para generar, digamos, la acción de compra, ¿no? O la adquisición del producto o del servicio. ¿Listo? Entonces, por eso que a veces, pero puede ser que como le movió la parte derecha del cerebro o el hemisferio derecho del cerebro, entonces le movió las emociones y compró. Y después, uy, pero esa plata necesitaba para pagar la cuota de tal. ¿Sí? Ya entró la parte, digamos, ya como fuera de las emociones, ya el hemisferio izquierdo, que entonces ya como que entra en razón, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, una de las estrategias, pues, digamos, mercadeo es mover las emociones del cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que en últimas vende. Ahora, ¿pero qué es el neuromarketing? Entonces, mire que el neuromarketing dice que es la disciplina que estudia el proceso de compra y el proceso de toma de decisiones de los consumidores o posibles consumidores, es decir, potenciales, antes de comprar, mientras están comprando y, por supuesto, después de la compra. ¿Mm? Y el neuromarketing permite encontrar la fórmula para mejorar la conversión de los productos y servicios de una marca a través de del estudio científico, monitorizando la conducta de los consumidores y haciendo una predicción de su comportamiento futuro. Está relacionado con la psicología del cliente, ¿no? Que hay un área pues, relacionada con eso. Pero en neuromarketing también es esa especialidad del marketing que nos enseña a entender mejor los comportamientos de los consumidores durante todo el proceso de compra y el papel que juegan las emociones en su decisión de compra, ¿cierto? La investigación neuronal y sensorial detrás del mundo de la comunicación y más aún de la publicidad se va convirtiendo en algo cada día más complejo y sofisticado. Entonces, mire que lo que pretenden dice, las marcas es descubrir cómo actúa el subconsciente. Mire que no es el consciente, sino el subconsciente de sus consumidores, puesto que el 95% del proceso de decisión es del subconsciente. O sea, el 95% del proceso de decisión es subconsciente, según ese autor, ¿cierto? Director del Instituto digamos, de Harvard, pues, digamos, eh, fines como cerebro, de pensamiento, no de, de cerebro, pues, de Harvard, ¿cierto? Entonces, a ver, a ver, a ver. Listo. Entonces, eso trata el neuromarketing. ¿Y por qué traigo a colación el neuromarketing? Porque en cierto caso, si nosotros hablamos del subconsciente, que digamos, digamos que el 95% de las decisiones de nuestros clientes o consumidores es subconsciente, ¿cierto? Es basado en el subconsciente. Entonces, uno podría decir, o normalmente se dice, que las encuestas en algunos casos bueno, digamos, el consciente, por supuesto, entonces es más como lo habitual que uno hace y responde pues de acuerdo, digamos, como las actuaciones tradicionales. Pero cuando estamos hablando de compras, de mover emociones, el subconsciente es el que mueve ahí, digamos, el proceso, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, mm, me pasó, bueno, ya ahorita sí soy más consciente de eso, pero antes me pasó algo, pues yo no es que sea pues consumidor de cerveza y nada de eso, pero pues me juego un partido o sudo o si hace un calor fuerte o si estoy haciendo un asado, pues me tomo una cerveza, máximo dos, acompañado me gusta como acompañado de comida. Y, o bailando, bueno.
Pero yo me acuerdo que, digamos, yo era de los que, ante esa pregunta, oiga, ¿qué tipo de cerveza le gusta, no? Estoy hablando de años atrás. Entonces yo decía, por ejemplo, Club Colombia. Ah, bueno, listo, qué bien. Pero unos años después, yo, o sea, empecé como a tener más la sensación digamos, o mejores sensaciones cuando tomaba cerveza más ligera, ¿sí? Una cerveza, por ejemplo, una light, ¿sí? Algo así. Mm. O algo así señoritero, como, bueno, dice uno señoritero, pero a mí me gusta la colipola, por ejemplo, ¿sí? Pero mire que si me hacía, en ese momento, ya por hoy en día sí respondería algo light, ¿no? Pero en su momento, si me hiciera una encuesta a mí, por el consciente, yo respondería, ¿cuál tipo de cerveza le gusta? Y me ponen las opciones, yo pongo Club Colombia, ¿sí? Por el consciente. Pero mire que el subconsciente, por subconsciente, la tendencia era más como a sabores ligeros, ¿sí? De cerveza ligera. Entonces, mire que ahí juega. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces en las encuestas hay que formular muy bien la pregunta, porque hay ese juego, ¿no? Del consciente y del subconsciente. Entonces, yo de pronto, lo que es más práctico para mí, lo que es más racional para mí, ¿sí? Pero el subconsciente a veces, digamos, juega también malas pasadas en cuanto a encuestas. Entonces, este neuromarketing existe y es un mercado, un marketing, un mercadeo que trata de eso, de interpretar el comportamiento antes, durante y después del cliente, después de que de la compra, pero que también trata de mm, identificar, ¿cierto? Esa, esa, es esos aspectos que van más involucrados con la emoción para decisión de compra, ¿cierto? Con las emociones. Es decir, con el hemisferio derecho, que hemos dicho acá, ¿listo? Y este es del Instituto ¿cierto? De mente, pues, de la mente o del cerebro de Harvard, ¿no? Es mente. Listo. Ahora, vamos digamos, exponer de forma ágil, ¿no? Y voy a hacer énfasis más bien en donde tenemos los temas de población y muestra y encuesta y los resultados, ¿no? Pero pues la idea es agilizar en algunos momentos para que nos alcance el tiempo, porque de todas formas es una presentación larga. Entonces, este es un estudio que, digamos, fue un proyecto digamos, de grado en mi caso, pues, de especialización en gerencia empresarial en la Universidad Libre, por eso no quise quitarle logo, no quise quitarle, digamos, como los méritos, pues, a dónde se hizo, ¿cierto? ¿Por qué, quiénes lo hicieron? Bueno, y eso. Entonces, el estudio, pues, fue para optar a ese título de especialista en gerencia empresarial y pues se lo hice en la Universidad Libre Seccional Socorro. El asesor, pues, fue el doctor San Miguel. Hoy en día sigue siendo el coordinador de ingeniería no, de administración de empresas en la Universidad Libre. Y, y pues el autor fue aquí el susodicho, ¿no? ¿Cierto? Aquí el presente. Ahora, mire que el, el tema, ¿cierto? El título, pues, es del proyecto fue estimación de la demanda actual e identificación de del perfil de vivienda requerido por la población del municipio de Socorro Santander. Eso en relación pues estaba en su momento estaba en un momento trabajando con una constructora, pues como gerente general pues hicimos ese estudio y aprovechamos y lógicamente lo aprovechamos del contexto pues de la especialización y lo aplicamos como tal en la empresa. Ese es el objetivo digamos, de ir estudiando pues esos temas. Listo, ok. Aquí simplemente el contenido, aquí hay un planteamiento del problema, pues simplemente se quería, digamos, identificar en ese año, estamos hablando del año 2014, hace 11 años, se quería identificar qué tipo de vivienda, es decir, el perfil de vivienda que los residentes de Socorro pues querían tener, ¿sí? ¿Para qué? Para futuros proyectos, para acomodarnos, para adaptarnos, para diseñar no lo que yo quiero diseñar, sino lo que el cliente quiere, ¿cierto? Eso es lo que uno debe hacer, ¿no? Lo mínimo que uno debe hacer. Pues si está la demanda, es también preguntar cómo quiere, ¿cierto? Tenerlo, ¿no? Ok.
Entonces, ¿qué condiciones, qué características debe tener? ¿Sí? Y pues ahí estaba todo el planteamiento como tal del problema. Todo el planteamiento del problema en relación pues a eso, ¿no? A la descripción del problema y justificación. Hay una pregunta base de investigación que ustedes también la van a realizar en su trabajo de grado o en su trabajo pues durante el semestre y durante los semestres, es decir, durante la carrera. En este caso, queríamos responder esas dos preguntas. ¿Cuál es la demanda actual de vivienda en el municipio de Socorro? Estamos hablando de 2014. ¿Y qué características de viviendas relacionadas con los desarrollos de proyectos urbanísticos son solicitados por la población del municipio? El objetivo general pues va en función del título, entonces simplemente es como formular el objetivo, pues lo que normalmente lo del título y acompañado pues de algunas cosas, pero mire que lo que queremos en últimas es estimar la demanda, identificando el perfil de vivienda solicitada por la población del municipio de Socorro, mediante, todavía estamos diciendo, mediante el desarrollo de una investigación comercial y la obtención de información primaria. Esto es información primaria. Recordemos que información primaria es información que yo directamente recolecte para mi proyecto, para mi idea, para mi tema, ¿sí? Para gestionar cualquier conocimiento. E información secundaria es información que otros han generado y que normalmente está ahí en revistas, en artículos, en los libros, ¿cierto? Pero información de otro que yo tomo y que me sirve como base. Pues la primaria es la que yo genero. Entonces, y lo que se quería pues es definir las características del proyecto de vivienda que debe formularse para esa necesidad que se identificara, ¿cierto? Objetivo específico, la demanda, va en función de la demanda actual y va en función de identificar el perfil de vivienda, ahí está. Marco teórico, entonces a partir de ahí pues se identificó, se revisó todos y cada uno de las normas vigentes en el municipio en relación a vivienda, ¿cierto? Eh, todo relación a vivienda, entonces aparecen ahí algunos, el sector de la construcción, cómo se estaba desarrollando, ¿cierto? Cómo es el crecimiento, bueno, es todo lo que se identificó. Y pues elementos también que nos permiten más adelante identificar también producto, precio, plazas, o sea, el lugar y la promoción, ¿no? Cómo se va a comercializar, cómo se va a difundir, etcétera. Que son las cuatro P del marketing, bueno, diferentes demanda y oferta de vivienda, bueno, ahí dice un estudio, modelos habitacionales, bueno, relacionado con la fecha importante cuando uno va a revisar antecedentes, es la ventana temporal, ¿no? Pues en términos generales se dice que en los últimos 5 años, ¿no? Que es lo más que es reciente, o lo máximo los últimos 10, pero eso también depende del tema, no es que sea una regla para todos, es diferente. Si yo hablo de tecnología, los últimos 5 años ya es obsoleto. Entonces habla de tecnología en los últimos años, los últimos 2 años. Mientras que habla de pronto otros temas, pues sí, 5 años sería una ventana temporal apropiada, ¿no? Reciente, ¿no? Que sean recientes. Y en antecedentes también está la información del DANE en relación a porcentaje de hogares en déficit nacional, ¿sí? En la cabecera del municipio y en total, y en el resto, que es digamos, lo rural, ¿no? Urbano y rural. Urbano sería cabecera del municipio y rural sería el resto, digamos. Entonces ahí se identificó esta información del DANE. Se identificó también entonces los hogares en déficit, ahí está, de las tablas del DANE. Es información pues pública y no tiene acceso en internet normalmente. Entonces hay que identificar eso también. Y se identificaban también unos datos por ejemplo, del EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial. Bueno, todo eso con relación a antecedentes, de pronto no, en déficit de vivienda, bueno, todo eso en relación a antecedentes, pues no vamos a detallar mucho porque pues, lo que queremos es en relación a población y muestra. Pero quiero marcarlo un poco, ¿cierto? Alcance tipo de investigación, hay que definirlo. Aquí se definió como un alcance cuantitativo, aunque también tiene aspectos cualitativos porque pues también vamos a escribir, ¿cierto? Depende de los resultados. De tipo descriptiva correlacional, porque la idea es correlacionar algunos datos de edades con respecto a respuestas que se dieron por parte de los encuestados
y decía que pretende a través de la obtención de información primaria por medio de la aplicación de una encuesta en el municipio estimar la demanda actual y identificar el perfil de vivienda. Ya esto lo conocemos, sí, ya se nos hace familiar. Entonces, selección de la muestra. ¿Qué pasa? Mire, a partir de una población, y aquí no estamos hablando de 100, 200, ¿cierto? 300, estamos hablando de 16.422 personas, con ahorita vemos la ficha técnica, no es toda la población de Socorro, por supuesto, estamos hablando entre tal y tal edad, ¿sí? Entonces estamos hablando, revisamos la ficha técnica aquí una vez, estamos hablando entre hombres y mujeres. Mire que el segmento, en este caso, era hombres y mujeres, o grupo objetivo, hombres y mujeres mayores de 20 años, residentes en la cabecera municipal de Socorro. Entonces, por eso se redujo en comparación de toda la población de Socorro, ¿no? Estamos hablando de solamente ese grupo objetivo. Ahora, ya esto lo conocemos nosotros. ¿Qué significa? Mire que se utilizó un nivel de confianza del 95%. Aquí está. Se utilizó también, se definió eh, límite aceptable de error muestreal de 0.05, es decir, el 5%. Se definió también la constante que depende del nivel de confiabilidad. Bueno, esa está ya, 95, 96. Ahí está la definición, que son criterios para el caso de los trabajos de grado, pues que ya están, digamos, definidos en el formato elaboración de trabajos de grado, específicamente de factibilidad. Entonces, ¿qué estuvimos acá? Que toda la población de esas características, teníamos 16.422. La fórmula de la estimación de la muestra nos sugirió que hiciéramos por lo menos, o tomaran por lo menos una muestra de 376 encuestas. Ya ustedes lo conocen, ya ustedes lo identifican, ya ustedes tienen por ahí la fórmula. Entonces vamos a continuar. También demuestra 376. Esto es una ficha técnica que normalmente uno hace para exponer de forma concisa y ¿sí? En un solo lugar lo que es la empresa que realizó la encuesta, eso fue una constructora, que construyó la cantera, quién financió esa encuesta, que entre estas, esa vez, en ese momento sí lo hicimos eh, presencial, ¿cierto? Face to face, cara a cara. Entonces, claro, eso implicó el pago de de unos encuestadores, ¿sí? Contratamos 3 o 4 encuestadores a vez para que cada uno levantara 100 encuestas, ¿sí? En diferentes lugares distribuidos en el Socorro. Grupo objetivo, ya les había comentado, hombres y mujeres mayores de 20 años, residentes en la cabecera municipal de Socorro o cabecera municipal de Socorro. Tamaño y tipo de muestra, 400 encuestas se definieron, es decir, estamos superando en 24 encuestas el número de la estimación de la muestra. ¿Mm? No tiene que ser valor exacto, ojalá uno levantar más encuestas de las que tiene. ¿Por qué? Porque es posible que algunas encuestas queden mal registradas, queden mal, em, digamos, diligenciadas, o que no tengamos datos completos. Bueno, todo ese tema, todo eso es posible, entonces la idea es poder, digamos, tener de más. Muestreo probabilístico aleatorio simple. ¿Qué significa? Que debe ser de cada uno de las personas de ese tipo de edades, deben, por lo menos nosotros debemos garantizar, hacer una encuesta que tenga cada uno la misma oportunidad de ser encuestado. Como uno trata de hacerlo, trata de distribuirse geográficamente, ¿cierto? En el municipio, haciendo encuestas. Y en Excel, recuerden que pusimos un ejercicio también de eso. Cobertura geográfica de Socorro, técnica de recolección, encuesta personal, comenté. El 20 y 21 de enero de 2014 se llevaron a cabo las encuestas. Y
Margen límite aceptable de error muestral, 5% más o menos el 5%, y nivel de confianza 95%, que es lo que tenemos acá. Y ya lo pues sabemos cómo es la cosa. Aquí viene una pausa. ¿Por qué? Porque entonces a partir de aquí ya tengo la selección de muestra, ya tengo mi ficha técnica, los criterios. ¿M? Entonces tendría que diseñar una encuesta. Entonces, esto es una clase flash, ¿no? Si ustedes quieren revisar, ahí hay un OVA, ¿cierto? En la página de la universidad, específicamente del IPRED, en parte del IPRED, donde tenemos un OVA de estudio de mercado. Y entre eso, dentro de ese OVA, recuerden que el OVA son objetivos virtuales de aprendizaje, que son herramientas que tienen la página y que diseñan los docentes, los tutores de la universidad, con apoyo de, digamos, pedagógico y apoyo, digamos, de diseñador gráfico, bueno, de profesionales que la universidad, eh, digamos, paga, basada en una convocatoria, para que se diseñen diferentes asignaturas, ese tipo de, digamos, de herramientas, ¿sí? De apoyo. Entonces, ahí, revísenlo donde está, digamos, el IPRED, hay más abajito, pues, en la página de la universidad, pero específicamente ingresando al IPRED, al área de IPRED, entonces ahí revisan, y hay diferentes. Hay uno de mercado, ¿cierto? Hay otro, y tienen diferentes ambientes, entonces eso permite ser que sean digamos, bastante divertidos. Y va uno aprendiendo y revisando todos esos datos. 7 elementos para diseñar una encuesta. Como les dije, es una de las técnicas más utilizadas, pero hay otro, ¿no? Focus group, digamos, que focus group, pues, normalmente se toma un grupo, cierto objetivo, con esas características, se brinda un desayuno, ¿cierto? Normalmente un refrigerio, y empieza a hablarse como a formular ese tipo de preguntas para ver la gente que va diciendo y se va tomando nota pues, de esa interacción con, una, con las personas, que es de pronto una forma amigable, ¿no? Porque tomar un refrigerio, desayuno, pues ameniza la cosa, ¿no? Entonces, medio de recopilación de datos. Aquí estamos hablando de 7 elementos para el diseño de encuestas. Primero, seleccionar el medio para recuperar el dato. Hoy en día tenemos no solo la encuesta física, como se hizo acá, sino también la encuesta digital, ¿no? Es decir, por los formularios, etc. Dos, esfuerzo para responder. Entonces, mire que como estamos en función, el diseño de la encuesta, debemos formular preguntas sencillas, es decir, lo que queremos revisar, formular de acuerdo al tema está bien, pero que su lenguaje sea sencillo, que todas las personas, si están dentro del rango de nuestra edad, pues puedan responderle, ¿no? De buena forma, que la entiendan. Vamos por acá, redacción de pregunta. Entonces la pregunta pues debe responder a eso, ¿no? Normalmente depende del tipo de pregunta, pues hay como una franja de preguntas que uno puede hacer de ciertos temas. Pero pues eso va también en la experticia, en la experiencia de la persona que va a diseñar la encuesta, para pues enfocarla bien y que la gente, mm, y redactarla bien para que la gente pues la entienda, ¿no? Importante que la entienda. No que la responda por descarte, sino que la entienda conscientemente. Y que la responda conscientemente. Formato de preguntas, ¿cierto? También está involucrado. No solamente la redacción de las preguntas, sino el formato. Selección múltiple, con calificación, pregunta abierta, puede ser, pero no recomiendo tanto porque para una población de esta, pues eso se vuelve muy complejo de manejar. Y así, ¿sí? Tendría uno que clasificarlo, bueno, ahí tendría uno que mirar cómo la maneja. Precisión de la información. Entonces, por eso es importante la formulación de la pregunta y el formato, porque de forma precisa la gente los encuestados pueden responder. Presentación visual, entonces mira, también debe ser agradable, ojalá con colores, ojalá con fotos, ¿sí? Si voy a explicar los atributos de un producto, pongo una foto ahí, ¿cierto? Y aprovechar que es digital y no hay que imprimirlo. Plan analítico, posteriormente, pues los resultados hay que evaluarlos, ¿sí? Y listo. Y esa evaluación debe influir en la empresa, si estamos hablando de la organización, o de la empresa sobre la cual se está levantando la información. Entonces, importantísimo que efectivamente esté, digamos, bien formuladas las preguntas, ¿cierto? Y establecido cada uno de los
Pero igual, dependiendo de esto, diseña uno la encuesta. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí entonces? Medio para recopilar datos, por ejemplo. Puede ser una entrevista, puede ser los grupos focales, que es los focus group, pueden ser las encuestas telefónicas o puede ser una encuesta online. ¿Sí? Uno escoge la forma, la que más le parezca conveniente. De pronto económica también, pero que sea eficaz en la obtención de la información. Dice que el diseño de encuestas va desde la formulación de preguntas, de palabras que utilices, hasta los elementos gráficos de la misma. Ahí está el diseño de la encuesta. ¿Sí? Ahora, tipos o esfuerzos para responder. Depende del tipo de pregunta, que podemos tener opción múltiple, escalas, cuadro de texto, ¿cierto? La escala que uno dice responda de cero a, de uno a, de uno a qué, a 10 o 1 a 5 o de cero a 5 donde cero es muy malo y 5 es excelente, bueno, todas esas cosas. Ahí entonces, un minutico, por favor. Y entonces, ahí es, un tipo de pena, por favor. Ok, entonces, mire que hay diferentes tipos de preguntas, pero también depende de la pregunta, pues uno puede seleccionar cada uno de esos, puede seleccionar cada uno, digamos, de ese tipo de preguntas, ¿no? No necesariamente en una encuesta debe ser el mismo tipo de pregunta, ¿no? Uno puede cambiar, depende de la pregunta, ¿listo? Ahora, es preciso definir uno o dos tipos de preguntas, ahí está, por encuesta, pero juntar más de tres tipos en una sola encuesta volvería demasiado pesado, ¿sí? Porque de todas formas digamos, las personas o los encuestados están acostumbrados a ese tipo de preguntas y les cambiamos y les cambiamos, entonces como que sí genera como una incomodidad y pues no lo adecuado, ¿listo? Y aquí pues nuevamente, aquí ponemos como el procedimiento general para el diseño de encuesta, ¿no? Para que recordan. Listo. Entonces miren que con base en esas, digamos, recomendaciones, pues se diseñó una encuesta entre las que se preguntó inicialmente, mire, perfil, sexo, ¿cierto? O género, edad, estrato socioeconómico, mire, estamos perfilando al cliente, nivel de educación, y se define, y se define entonces el tipo de pregunta a realizar, ¿no? Y sobre todo el tipo de respuesta, selección múltiple, ¿cierto? O una calificación o escala que llaman acá, ¿cierto? Ok. Em, mire que ahí el perfilado es, mire, son tres, cuatro, cinco, seis, número de personas que conforman el hogar, siete, número de hijos dentro del hogar. ¿Por qué? Porque son elementos que para verificación, digamos, de lo que se pretende. En este caso, el tema pues, de vivienda, de perfil de vivienda, pues el perfil de vivienda está relacionado con también el tamaño del hogar, todo ese tema, ¿sí? Entonces son importantes. El nivel de ingreso, en este caso, ya empieza un tipo de pregunta, enumere de uno a 7 las siguientes actividades según su grado de importancia, salir a comer, hacer compras, ¿verdad? Es decir, queremos perfilar aún más el cliente para saber, pues, los gustos que tenía, ¿no? Como hobby, los gustos y qué le gustaba hacer con digamos, con su familia, ¿no? En los tiempos libres. ¿Mm? Ahí sí viene después el perfil de vivienda. Vivienda donde reside en estos momentos, si es en arriendo, bueno, leasing, en propia, en cómo es propia con hipoteca, bueno.
Después teníamos, ¿está interesado en comprar vivienda en Socorro? Esa es la pregunta específica para la demanda, ¿sí o no? Y uno saca un porcentaje y listo. Y lo multiplica por, entonces tenemos qué tipo de perfil de vivienda, si está interesado o no, simplemente uno lo multiplicaría, si está interesado, el porcentaje multiplicado por su población objetivo. Y eso daría digamos, una idea de la demanda, ¿sí? Por lo menos una estimación. Recuerden que eso pues lo vamos a aplicar es a un subconjunto pues de toda la población que es nuestro eh, perfil o cliente objetivo, ¿listo? Valor que paga por concepto de salario digo, arriendo mensual, compra de vivienda o inversión en el sector inmobiliario. ¿Sí? Para compra de vivienda, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Entonces, para revisar el valor en su momento, 2014 vivienda que compren o la vivienda que compre o en la cual invierta en Socorro, gustaría que estuviera ubicada ahí. Entonces, buscamos las zonas, ubicamos unas zonas para que se respondiera y se seleccionara. La vivienda que compre o en la cual invierta en Socorro le gustaría que estuviera dentro de un conjunto de salario, una organización, es indiferente, bueno, eso es. ¿Qué tipo de vivienda le gustaría? Entonces, tipo de vivienda, apartamento, casa bifamiliar. ¿Y cuántas alcobas eh, le gustaría o desearía en su vivienda? ¿Y cuántos baños? ¿Sí? Para su vivienda de Socorro, ¿qué orden de prioridad le daría a las siguientes zonas comunes? Por ejemplo, parqueadero, hall de estudio, patio de ropas, patio interno, balcón, terraza. Y eso pretendía que, pues, darle digamos, como las condiciones adecuadas o la comodidad a las que, pues, resultaran con mayor, digamos, puntuación, ¿no? O mayor prioridad. Bueno, entonces, y aquí tenemos pues un resumen de las zonas donde se hizo el levantamiento de la información. Entonces también hay que registrar eso para tener claridad, ¿cierto? Para mostrar. Y posteriormente, ¿qué viene? El análisis de los resultados. Análisis de información, miren, ahí está, digamos, y la distribución que, como lo hemos dicho en diagramas, ¿cierto? O de barras, o en este caso en diagramas de pastel, pues son más sencillos de identificar, de analizar, no sé, son más amigables. Aquí en este caso, pues mire que está la distribución de género femenino y masculino, o sexo masculino y sexo femenino, ¿sí? Entonces, ahí está la distribución, un 62% de femenino, es decir, 62 de cada 100, 62 de cada 100 que nos permitía, pues, lógicamente, aun, digamos, pues, lógicamente, informarnos de pues, la proporción entre hombres y mujeres. La edad, ¿cierto? Ahí hubo la edad de los encuestados, el 25%, estamos hablando de 50, no, los colores ahí, de 50 a 54 años, ¿sí? Que de pronto es el que más predomina. Estado socioeconómico, nivel de educación. Sí, mira, 62%, 62 de cada 10. Estamos hablando de estrato, de los que se entrevistaron, estrato 2, de todas formas aquí, pues en el Socorro, pues estratos, digamos, en proporción, pues sí, sí hay, bueno, eso estamos en el 2014, hoy en día, pues hay más estrato 4, estrato 3, sí, en su momento, pues, la mayoría era estrato 2 por el tema de que no estaba actualizado, pues, digamos, el catastro, ¿sí? Y no estaba actualizado tampoco, digamos, esa estratificación, pues, a nivel, digamos, de información en los servicios, todo el tema, y los impuestos prediales. Nivel de educación, ahí está. Situación laboral, número de personas que conforman su hogar. Entonces, la mayoría son conformadas por tres, eh, tres integrantes, pero, y que coincidía con
con los datos del DANE y los datos pues registrados también en el EOT, que decían 3,4, 3, algo de ese orden, por hogar, ¿no? Número de hijos dentro del hogar, entonces estamos hablando de uno a, de uno y 4 son los de pronto los más, mentira, cero y, no veo bien los colores acá, cero y uno en términos de colores, porque 4 sería el del 4%, listo. 1, 0 y uno, ¿cierto? Ningún hijo y un hijo. Nivel de ingresos mensual del hogar, ahí está la distribución, el 49%, 49 de cada 100. Estamos hablando de ingresos de menos, decía acá, de 1.200.000 en su momento. Entonces, mire, recuerden que habíamos hecho una pregunta de qué actividades digamos, de esas actividades una prioridad. Entonces, aquí pues esa fue la forma, digamos, de identificarlo o de analizar esa pregunta por ese tipo de respuestas. El porcentaje para ese grado de importancia, digamos, a la práctica de deportes en su momento, hoy creía yo que es mucho más, en su momento, em, el 29% la puso como primera prioridad, ¿sí? El 12% como segunda, sí, digamos como la escala. Entonces, por ejemplo, un 29% de los encuestados puso como prioridad a los deportes, ¿no? Practicar deportes. Hoy creía yo que es mucho más. A realizar compras, a salir a comer, bueno, ahí está la distribución, a bailar, pasear y divertirse con familia, leer, ¿sí? Visitar los sitios turísticos históricos. Esa era la pregunta número 9. La pregunta número 10, la vivienda donde se reside en estos momentos es, ahí en arriendo el 50% en su momento. Yo aquí creería que también ya ha bajado esos datos o esas relaciones. ¿Por qué? Porque han venido un buen desarrollo digamos, el sector de la construcción aquí en Socorro y de vivienda. Pregunta 11, ¿está interesado en comprar bienes de Socorro? Sí o no. Ya esta es la demanda. Entonces, mire, había en su momento un 80% de demanda, de pronto ya ha bajado, contra un 20% que no. Esa es la demanda. La pregunta 12, el valor que paga por el arriendo por el valor del concepto de arriendo mensual, o cuota de crédito hipotecario, o una cuota mensual que estaría puesto a pagar, sería, ¿cierto? Entonces, la gente en su momento menos de 400.000 pesos decide 59 cada 100. La compra de vivienda o inversión en el sector inmobiliario en el Socorro, ¿cuánto estaría expuesto a pagar? Para compra de vivienda, hay algunos rangos también. En su momento decían 75 millones, menos de 75 millones, el 44%, 44 de cada 100. Gente que compre le gustaría que estuviera en dónde. Mire las zonas, ahí está la distribución y la puntuación también por zona. Vivienda que compre o en la cual invierta en el Socorro, le gustaría que estuviera dentro de, ahí sí están las zonas. Decían en una urbanización, o más bien aquí no era en la zona era aquí atrás, en la anterior, en la pregunta 14. En la pregunta 15 era dentro, digamos, como qué tipo de desarrollo gustaría que estuviera su casa, ¿sí? Entonces, estamos hablando de urbanización, zona campestre, punto cerrado, es indiferente. Y en urbanización, pues las personas respondieron 30 de cada 100 urbanización. Ahora sí, tipo de viviendas y apartamento, casa unifamiliar. Mire que la mayoría, 60 de cada 100 respondió casa unifamiliar. Apartamento, está en segunda instancia, casa bifamiliar en tercera y me es indiferente en cuarta posición con 11%, 11 cada 100. ¿Cuántas alcobas desearía en su vivienda? La mayoría seleccionó 4 alcobas, pero muy cercano a 3 alcobas, ¿sí? Es decir, un apartamento amplio, pero bueno, ahí tocaría analizar con el precio de venta, pero bueno, ese era el ejercicio. Y ese fue el ejercicio. ¿Cuántos baños desearía en su hogar o en su vivienda? 53 de cada 100 respondieron eh, que 2, ¿sí? Y pues eso se tomó en cuenta. La 19,
Para su bien de socorro, ¿qué orden de prioridad le daría a las siguientes zonas comunes? Y número uno, entonces lo mismo, el porcentaje es el porcentaje que le dio como opción uno, es decir, de importancia uno, a aparcaderos, el 40%. A hall de estudio le dieron, el mayor fue como la tercera nivel, como 25% hacia el tercer nivel, como era la importancia. Patio de ropas, le dieron gran importancia, digamos, como uno, el 26%. Patio interno, de pronto no fue tan relevante como fue la última. Balcón, estamos hablando de tercer puesto, digamos, intermedio ahí. Terrazas, el segundo, digamos, el 20% le dio como prioridad, segunda prioridad, pero otro 20% le dio como prioridad 6. Me parece cocina. ¿Sí? Eso es. Y, digamos, aquí finalizaría, digamos, como la forma gráfica, que es una parte de la estadística descriptiva, pero estoy buscando aquí como cocina, no la veo. Ah, estamos a ver, buscando como opciones adicionales a lo tradicional, ¿no? Porque la cocina sí es importante, entonces por eso se estaba revisando que fuera más amplia, un poquito más amplia. Ahora, resultados de discusión. Entonces, ahí se va planteando, describiendo, por eso se llama geometría descriptiva, los resultados a partir de, digamos, la forma gráfica que son las diagramas de barra y las diagramas de pastel, ¿sí? Hombres y mujeres, entrevistaron mujeres, está la proporción, 62%, 38, 62 mujeres de cada 100, 38 mujeres, 38 hombres de cada 100. Edades entre 20 y 39 años, el 69%, y empezó a detallarse, ¿no? Estatus económico 2 y 3 a los más altos, ¿no? Normalmente uno describe lo más alto o describe si encontró algún valor atípico que llamó la atención, ¿sí? Otros valores intermedios o menores. Nivel de educación básica, ¿cierto? Ahí están los porcentajes mayores. Situación laboral, empleado independiente. Hogares conformados por tres o cuatro integrantes, ¿cierto? El 62%. Es decir, se pueden agrupar, ¿no? Que ya hemos dicho inicialmente cuántas alcobas. Dijimos tres. Sí, pero entre estos 38% y 43, ya estamos hablando del 62%. Ah, no, 70. 4 y 3 7 78 81%, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de, por ejemplo, de esos casos, uno puede ir sumando y pues puede dar la conclusión no solamente con el mayor, sino, digamos, como que el marque en la mayor proporción entre dos, por ejemplo, o tres. Entonces, hogares conformados por tres y cuatro integrantes, me adelanté en todas las alcobas, uno y dos hijos, ¿cierto? De ese orden, nivel de ingresos mensuales inferiores a tanto, a 2.400.000, el 85% de los encuestados, es decir, no podía ser tan alta esa cuota y eso va de la mano de el área, ¿cierto? El área de construcción, digamos, como el área comercial, tiene en cuenta los precios de venta, pero el área de ejecución de ingeniería pues tendrá en cuenta el diseño necesario en área para, para que pueda eh, ajustarse el valor a lo que las personas estarían dispuestas a pagar. Podría ser una posición. Importancia de realizar actividades como pasear, divertirse, ¿verdad? Seleccionadas por el 32, 29 y 20% de los encuestados como su actividad más importante respectiva. Entonces ahí donde decíamos que era importante pues actualizar también estos estudios porque eso está hablando de 2014. Hoy creía yo que en ejercicio hay mucha más gente hoy en día y se elevará pues lógicamente ese porcentaje porque pues, estamos preocupados, bueno, preocupados no, pues estamos, bueno, hoy en día nos ha generado preocupación la falta de ejercicio por la salud. Entonces también estamos hoy ocupados en hacer ejercicio para pues mantener nuestra salud. ¿Listo? La mitad de las personas y encuestadas habita en una vivienda de modalidad arriendo y el 80% de los encuestados
está interesado en comprar vivienda en su pueblo. ¿Listo? Con respecto aquí, bueno, a casa unifamiliar, 60% de los encuestados solicitó casa unifamiliar, el 30% de encuestados, mire que hay de la misma pregunta, bueno, el 30% de encuestados urbanización, mire que hay la misma pregunta, pues pudimos sacar como dos, ¿cierto? Que nos llamaron la atención. No necesariamente es el mayor, y no necesariamente tiene que ser solo, puede uno agrupar también. Y de que entre dos, máximo puede abarcar la mayoría, es posible también. Tu ubicación, dependiendo en la zona sur, dijeron, y en el centro fueron las más altas, 26 bueno, idéntico, 26% en el centro, 26% en la zona sur. Zona sur es hacia la zona de expansión, es decir, la salida hacia Bogotá, los barrios que están ahí por el lado de la vía nacional. Precio comercial en su momento menor de 200 millones, pago en la cuota mensual de crédito inferior a 600.000 pesos, la cuota, y hay tres alcobas, ahora sí, tres alcobas, 4 baños. Tenemos acá tres alcobas, tres alcobas, 4 baños, tres alcobas o 4 alcobas, 2 baños o 3 baños, ¿sí? Ahí están los porcentajes respectivos. Preferencia en zonas comunes adicionales, pues la cocina es fundamental, entonces, adicionales a ellas, el interior de la vivienda como parqueadero, patio y ropas, y hall de estudio fueron las tres principales que seleccionaron, digamos, en la opción de prioridades. Y ahí está, ahí vamos. Y conclusiones, tiene que estar como comentarios, resultados y discusiones, ¿no? Como que uno comentarios. Pero las conclusiones entonces ya tienen que pues, ser más sólidas y es, de acuerdo a los resultados, en este caso pues se concluyó esto, de acuerdo a los resultados de la investigación comercial realizada, el 50% de la población encuestada en el municipio de Socorro reside en una vivienda en modalidad de arriendo. Eso se llama descriptiva porque hay que describir los resultados y concluir con respecto a eso y beneficiar pues eh, a- al encargado pues, de la encuesta. Además, el 80% de los encuestados se encuentra interesado en comprar vivienda en el Socorro, lo que permite inferir que existe actualmente una alta demanda en la compra de vivienda en el municipio, motivado por el hecho de vivir en la casa propia debido al valor social que tiene esta situación en nuestra cultura o motivado por la rentabilidad que puede presentar la investigación en un inmueble nuevo. La inversión en un inmueble nuevo. Por la rentabilidad que puede representar la inversión en un inmueble nuevo. ¿Qué más? En la actualidad, el perfil de vivienda solicitado, estamos respondiendo, recuerden las preguntas, ¿cierto? De investigación. Por la población del municipio de Socorro es, entonces ya específicamente vamos a determinar el perfil, una casa unifamiliar en urbanización localizada o ubicada en el centro o en la zona sur de la ciudad, con un precio comercial menor de 100 millones, que permita el pago de una cuota mensual de crédito hipotecario inferior a 600.000 pesos, de 3 o 4 alcobas, con 2 o 3 baños, y con preferencia en zonas comunes adicionales al interior de la vivienda, como parqueadero, patio y ropas y hall de estudio. Información que permita a las empresas constructoras programar la compra de terrenos urbanos y formular proyectos que cubran la necesidad de vivienda de los socorranos. Condiciones que involucren las características de vivienda y la capacidad de compra identificadas. Entonces, que miren que tenemos unas pautas y pues esa cuota de crédito hipotecario inferior, estamos hablando de 2014, lógicamente, pero en su momento sí habían tasas mucho más asequibles y mucho más bajas. El perfil general de la persona encuestada de la investigación de mercado fue mujeres y hombres con edades de 20 y 39 años, de estrato socioeconómico 2 y 3, con diferentes niveles de educación, de los cuales predomina el nivel profesional y el nivel de educación básica secundaria, con situación laboral, empleado o independiente, con hogares conformados por 3 o 4 integrantes, con 1 y 2 hijos, cuyos niveles de ingreso mensuales se encuentran por debajo de los 400
400.000 pesos, 2.400.000 pesos, quienes le dan importancia a realizar actividades como pasear, divertirse en familia, practicar deporte y leer, perfil fundamental en la planeación de la estrategia comercial por parte de la área comercial o el área respectiva pues, de la constructora, puesto que permite dirigir con mayor efectividad las actividades hacia el segmento de mercado adecuado. Aquí es importante resaltar que esa encuesta incluso tenía un poco más de preguntas, para que aquí está solamente la del perfil de vivienda, pero compete al proyecto. Pero nosotros alcanzamos a hacer unas 5 preguntas en relación a zona comercial, pues aquí en Socorro, ¿no es cierto? ¿Qué le gustaría? ¿Qué tipo de locales? Bueno, entonces tema alcanzamos a hacer ese tipo de preguntas, pero aquí no está involucrada porque pues, aquí presentamos solamente en su momento ¿no? al trabajo de grado, pues a lo que es el perfil de vivienda y la demanda, ¿sí? Recomendaciones. Analizar la información levantada por la investigación comercial, información primaria, clasificando la encuesta por grupos de personas con ciertas características similares del factor uno, que es el perfil, ¿no? El perfil de la persona. Identificando la relación existente entre los diferentes perfiles de personas, la demanda actual de vivienda y las características de viviendas solicitadas por ellos, en búsqueda de la aplicación de estrategias de marketing por el segmento del mercado. Es decir, los que me respondieron hicieron esas preguntas, me respondieron, ¿cierto? Eh, puedo a su vez, em, puedo a su vez separar, ¿cierto? Entonces, tienen ciertas características, puedo separarlos y a ellos aplicarle otra encuesta ya más detallada, a ver por segmentos o diferentes grupos de personas con características similares, poder identificar ya, ¿cierto? Con un perfil más detallado. Realizar estudios comerciales con otros mercados, atendiendo al fenómeno de migración regional que se están dando en la actualidad de Socorro, pues eso se estaba viendo y todavía se sigue viendo, y para de sus condiciones a sus condiciones de vida, pues, amigables. Esas fueron las recomendaciones dadas y la referencia bibliográfica que no pueden faltar y que hay que citar los méritos, pues, desde una guía, desde un formato, desde ¿cierto? Una diapositiva, desde hacia adelante, pues, los artículos como tal, o la respectiva, pues, norma. Y eso es. Entonces, digamos, era, digamos, como la experiencia que quería comentarles, eh, la experiencia que quería comentarles, que pues ya es una experiencia concreta de un estudio de mercado, ¿sí? Pues que aplicado aquí al sector de la construcción en este caso, pues que fue un estudio pues, que se hizo en mi parte, pues para optar el título de especialista en gerencia empresarial y pues, digamos, nos sirve aquí como para el tema, porque el tema de población y muestra, ¿sí? Entonces, es el ejercicio. Ahora, exactamente lo que responde o el total, pues, lo que responde digamos, el total de encuestados, en este caso la muestra, es exactamente lo que va a replicarse en, en la población, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, pero sí estamos, ahí dijimos, bajo un 95% de confiabilidad, con un límite máximo de error del 5%, es decir, estamos acercándonos. Pero es la forma, pues, eh, digamos, económica de acercarnos a lo que puede estar pensando toda la población. Entonces, eso hay que tener siempre claro. La muestra se acerca, pero basado en los criterios, pero no exactamente es lo que obtendríamos, igual no sabemos cómo sería, pero lo que obtendríamos con toda la población. Igual tendríamos que entrevistar a todos y pues eso no es posible porque a veces uno viaja, vuelve, es decir, ese es el tema con la población. Pero aquí pues podemos acercarnos y a partir de eso mira que podemos llegar a conclusiones y recomendaciones eh, bastante valiosas que permiten orientar los esfuerzos a cada uno pues, a los directivos, ¿no? de las empresas en función de pues, mejorar su productividad y efectivamente pues su competitividad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, Andrea, Karen? Entonces ya saben que yo les cargo el producto anterior, discúlpeme que no lo he cargado, pero bueno, ya mañana por tarde sí lo cargo, ajusto la fecha que haya que ajustar, aunque yo creo que ya la ajusté el próximo, sí, ya la ajusté el próximo domingo, porque la idea es hacer 2 ejercicios, yo les selecciono los ejercicios, los cargo, pues como somos CIPAs de dos, entonces vamos a llevarlo, eh,
desarrollo pues fácilmente una semana, no hay inconveniente de eso. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Andrea. Muchas Profe, una pregunta. señora, cuéntame, Karen. Profe, lo que pasa es que yo estoy revisando el producto 3 de estadística y pues según entiendo, según la guía de aprendizaje, dice que hay que hacer como una serie de preguntas de una, mínimo 3 preguntas de una empresa real o simulada y hallarle las variables, bueno, lo de variabilidad, pero no sé si lo que su merced explicó de las encuestas tenga relación con ese mismo producto. El producto 3 ya revisamos. Es 3, ¿cierto? Ya revisamos. Déjame revisar acá. Producto 3, bueno, a ver si- Desarrollo de caso práctico sobre empresa con información simulada o propia aplicando medidas de dispersión y listo ya, y ubicación. Listo, ya yo me ubiqué acá. Eh, pero el producto 3, ¿y dónde dice esa información? En el guión, Karen. Ese es el que les digo. A ver, producto 3, listo ya. Listo. Listo. Aquí dice taller. Yo seleccioné, recuerden que habíamos dicho que los diseñadores, tutores diseñadores de las guiones de aprendizaje, daban tres alternativas de productos, ¿no? Entonces, yo pues voy a seleccionar, dije que iba a seleccionar taller de resolución de problemas, de tal forma que voy a quitar los otros dos opciones para que quede solamente esa y les cargo los ejercicios, ¿sí? Les cargo los ejercicios. Entonces, tranquila que por el momento espera que yo les cargue el taller, ¿sí? Digamos, como la guía, para que desarrollen los ejercicios, dos ejercicios por sí, es decir, que podamos cada uno desarrollar uno, complementen, revisen entre ustedes y ahí sí puedan integrar el producto, ¿sí? Entonces, por el momento, espera que yo les cargue los ejercicios aplicados, los enunciados de los ejercicios aplicados para que ustedes lo desarrollen, ¿sí? Eso es. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Yo voy a ampliar un poquito más la fecha, ¿sí? Para que tengamos como el tiempo necesario, así lo hagamos tranquilos, digamos, sin acoso, porque seguramente tienen productos de otras asignaturas también. Listo, entonces, por el momento espera que yo mañana ya hoy sí les cargo los ejercicios para que ustedes desarrollen el producto 3. Eso es. Y ya el producto 4 incluso lo amplío un poco más, esperando que desarrollemos el 3 y ahí damos las pautas para el producto 4 que sí está involucrado, porque es población y muestra. Sí, que estamos hoy ya hablando de este producto. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias, Andrea. Karen, pues ya mañana les confirmo que le hará cargado los ejercicios del producto, pues para que lo desarrollen ahí sí eh, de forma pues bueno, normal, ¿no? Digamos, que tengan ahí los ejercicios. ¿Listo? O los casos. Bueno, muchas gracias, Andrea y Karen. Entonces, estamos en contacto. Cualquier inquietud, pues estoy pendiente en el grupo de WhatsApp y pues que continúen con su jornada académica. ¿Listo? Chao. Gracias, profe. Gracias, Karen. Chao, Andrea.